Año 1999 y el mundo se prepara para el nuevo milenio. El euro por fin fue introducido y la burbuja de las .com está llegando con gran euforia a su pico más alto. Pero en Japón pasaba algo que nadie se esperaba, y es que lentamente se estaba desarrollando un fenómeno que sacudió por completo los mercados financieros globales. Un fenómeno que consistía en un grupo de amas de casa que movieron miles de millones operando en el mercado de divisas desde sus computadoras personales, cosa que a los poderosos hombres de Wall Street y grandes bancos internacionales les dejó con la boca abierta y que supuso un cambio en las reglas del juego financiero. Y esto era el surgimiento de las señoras Watanabe. Mrs. Watanabe. En los años 80, Japón estaba en el top 2 de economías más poderosas del mundo, especialmente en lo que respecta al mercado de valores y bienes raíces. Solo Estados Unidos lo superaba. Aquí Japón estaba en un clima económico definitivo. Los precios en el mercado de valores y bienes raíces estaban por las nubes. El país parecía imparable. Pero a principios de los años 90 la burbuja finalmente explotó, siendo esta considerada como una de las mayores burbujas especulativas de la historia económica moderna. El mercado bursátil y los precios inmobiliarios colapsaron casi por completo, provocando la pérdida de miles de millones de yenes en cuestión de horas. El país quedó devastado. Y fue entonces cuando comenzó lo que hoy se conoce como la década perdida de Japón. Con el afán de mejorar la condición económica ya precaria del país, el Banco de Japón bajó rápidamente la tasa de interés a casi cero. La tasa de interés es básicamente el precio que se paga por recibir dinero prestado de un banco, lo que significa que si las tasas son altas es bastante difícil que se pida prestado, porque eso significaría tener que pagar más por ese préstamo. Por esto muchas personas y empresas deciden ahorrar mientras las tasas se encuentran altas, para cuando bajen tener más facilidad para sacar préstamos y pagar menos intereses por ello. Cuando el Banco de Japón bajó la tasa de interés, muchas personas y empresas se animaron a sacar préstamos y a gastar en gran medida, lo que supuso un estímulo importante en la economía japonesa. Sin embargo, aunque las tasas de interés estaban bajas y había cierto estímulo en la economía, no hubo tantos beneficios para las personas de a pie, y es que sus ahorros no generaban rendimiento alguno en los bancos japoneses. En este preciso momento es cuando comenzó a nacer un movimiento raro. En la ciudad principal de Japón, Tokio, en los barrios de la gente común, nacieron las señoras Watanabe. Lo cierto es que Watanabe es el quinto apellido más común en Japón. Sin embargo, también es un término coloquial japonés que representa el conjunto de amas de casa que invierten sus ahorros en los mercados financieros. En promedio, es común que las amas de casa estén a cargo de las finanzas de los hogares japoneses. Con la problemática de los bancos que no generaban intereses a sus ahorradores, las amas de casa de Japón, las señoras Watanabe, empezaron a migrar con urgencia a otro mercado financiero para hacer rendir sus ahorros, y ese mercado era Forex. Forex es un mercado donde se compran y venden divisas, y las señoras Watanabe hicieron millones operando en este mercado. Miles y miles de amas de casa, al ver que los ahorros de los hogares no crecían en los bancos por las bajas tasas de intereses, pensaron: ¿por qué no pido prestados yenes en el banco, aprovechando que son baratos, y los invierto en otras divisas que tengan tasas de intereses más altas? Y así como lo pensaron, así lo hicieron, pero no se imaginaron lo que pasaría después. En el carry trade es cuando se pide prestado en una moneda con baja tasa de interés, en este caso el yen, para luego invertirla en otra con una tasa más alta. Aquí la ganancia surge de la diferencia de tasas. Imagina que en un país te prestan dinero al 2% y en otro país hay un banco que te paga 8% por dejar la plata ahorrando. Lo que hace el carry trade es pedir prestado en el país con 2% y mover esa plata al país del 8%. La ganancia está en la diferencia. Estarías ganando 6% con el simple hecho de ahorrar en el país del 8%. Y así fue como las señoras Watanabe multiplicaron sus ahorros colosalmente haciendo esto. Las señoras Watanabe estaban en su mejor momento, se corrió la voz por todo Japón y miles de otras amas de casa se subieron al tren haciendo carry trade. Pero lamentablemente no existe tal cosa como el paraíso eterno, y en 1998 es cuando surge la colosal crisis financiera de Rusia, que golpeó hasta noquear a la economía global. Rusia decidió incumplir el pago de sus deudas porque no tenía con qué pagar, y creó un terremoto masivo para todo el sistema financiero mundial. En el carry trade, si por algún motivo el valor del yen aumenta frente a la moneda que las señoras Watanabe invirtieron, esto generaría pérdidas importantes porque se volvería más caro y por tanto difícil pagar el yen prestado.
Y para desgracia de la señora Watanabe fue exactamente lo que pasó. La crisis de Rusia golpeó directamente a millones de inversores del mundo. Estos inversores se asustaron e inmediatamente buscaron liquidar sacando el dinero de sus inversiones y meterlos en lugares más seguros. Y creo que ya se imaginarán cuál fue ese lugar seguro. Pues exactamente, la moneda de Japón, el yen. Con este movimiento el valor del yen creció a pasos gigantes y todo lo que significó para las señoras Watanabe obtener rendimientos de sus ahorros se convirtió en un infierno ardiente. Ahora le resultó difícil pagar los préstamos por la fuerte valorización exponencial que tuvo el yen, y por esto muchas perdieron miles de yenes y en el peor de los casos todos sus ahorros en el proceso. Con todo esto, la diferencia entre la tasa de interés de Japón frente a los otros países se empezó a minimizar, y esta crisis dejó claro que todas las inversiones de cualquier índole siempre tienen un riesgo. A comienzos del nuevo milenio, las señoras Watanabe se volvieron muy popular en todo el mundo. Para los inversores de Wall Street y de bancos centrales era una idea inaceptable que simples amas de casa, luego de terminar sus tareas del hogar, se sentaran con sus computadores a invertir en divisas y literalmente manejar miles de yenes, multiplicando sus ahorros de manera exponencial. Y muchos de estos inversores se reían de estas mujeres, pero al final del día les tocó aceptar que este grupo de mujeres vestidas con kimono fueron unas genias financieras. Los bancos centrales y fondos de cobertura mundiales copiaron y replicaron la estrategia del carry trade. Entendieron la mina de oro que era pedir prestado en países con tasas de intereses bajas e invertir ese préstamo en países con tasas de interés altas. Las señoras Watanabe estuvieron en la mira del ojo financiero para ver qué otro movimiento harían para otros inversores copiarles. Una de las señoras Watanabe más popular es Mayumi Tiri, que en menos de un año ganó $150,000 operando con divisas, siendo una simple y humilde ama de casa. Mayumi fundó FX Beatus Club, siendo una comunidad de mujeres amas de casa inversionistas. Otra muy importante señora Watanabe fue Yukiko Ikebe, mujer ama de casa que alcanzó gran notoriedad como trader de forex. Ella alcanzó a ganar varios millones de dólares y escribió un libro llamado The Secret of FX o El secreto de Forex en español, donde comparte su experiencia con otros inversores domésticos. Pero ¿por qué las señoras Watanabe, que al fin y al cabo son simples amas de casa, movieron tanto el mercado financiero japonés? Según The New York Times, una de las razones por las que las amas de casa de Japón pudieron mover los mercados es que controlan los $12,3 billones de ahorros de los hogares del país, lo que da a entender que las señoras Watanabe son titanes que por conjunto manejan billones desde sus casas, pero no se imaginaron la época oscura que se aproximaba y afectó a todos. La crisis del 2008 es sin duda uno de los acontecimientos financieros más desagradables que pasó en el mundo. Fue donde los bancos daban préstamos hipotecarios a personas que no podían pagarlo, y al final la gran mayoría de personas que recibieron los préstamos dejaron de pagar. Como consecuencia, muchos bancos quebraron. Aquí el importante y colosal banco Lehman Brothers se declaró en bancarrota, cayó a pedazos y sin avisar. El banco Lehman Brothers era un gigante de Wall Street. Era un banco que tenía más de 25,000 empleados y estaba conectado con miles de empresas, bancos, gobiernos e inversionistas de todo el mundo. Era tan grande que la gente pensaba que nunca podía caer, pero cayó, afectando no solo a las finanzas de Estados Unidos, sino también a las finanzas globales. Este hecho nos deja ver cómo el colapso de las finanzas de un país puede afectar en gran medida las finanzas globales. Luego de esto pasó lo mismo que con la crisis de Rusia. Los inversores del mundo, influenciados por el fuerte movimiento financiero, rápidamente liquidaron sus inversiones y los resguardaron en una moneda que creo que ya te imaginarás cuál es: el yen, lo que hizo que se siguiera valorizando la moneda japonesa. Las señoras Watanabe quedaron en una posición similar a la crisis de Rusia. Ahora es cada vez más caro devolver los yenes que se pidieron prestados. Miles de amas de casa siguieron perdiendo miles de yenes. El carry trade se derrumbó lentamente y las amas de casa no sabían con certeza qué hacer. Pero al final del camino encontraron una luz que les dio un poco de esperanzas.
Después de la crisis financiera de Rusia y la crisis del 2008, las señoras Watanabe y otros inversores minoristas que hacían carry trade quedaron en condiciones de pérdida, pero aprendieron de estas experiencias y nunca pensaron en rendirse. De hecho, se volvieron más conocedoras del mundo del trading e inversiones, y es que estuvieron casi obligadas a hacer esto. Japón durante estas épocas todavía estaba luchando para intentar estabilizar su economía, todavía estaba limpiando los escombros que dejó la explosión de la burbuja a principios de los años 90, que entre muchas cosas desató una terrible deflación. La deflación es cuando los precios de una economía bajan, lo que hace que las personas se motiven a no gastar esperando que bajen aún más. Esto es desastroso porque frena en gran medida el consumo, que es lo que mueve la economía, y todo esto acompañado de la crisis de Rusia a finales de los años 90. Japón estaba mal, estaba devastado, todavía tenían los intereses bajísimos y de hecho llegó a estar durante mucho tiempo en negativo, pero no sirvió de nada. Mientras tanto, las señoras Watanabe dejaron de operar en carry trade y pasaron de manera casi inmediata al day trading, que significa trading intradiario. Con el carry trade, las señoras Watanabe lo veían como una inversión que daba sus frutos a largo plazo, pero con el day trading todo se volvió más galopante. El day trading es una inversión que consiste en vender y comprar activos como acciones y divisas en el mismo día, tratando de ganar con los pequeños cambios de precio que ocurren en cuestión de minutos u horas. El day trading es mucho más riesgoso que el carry trade, pero eso a las amas de casa no les importó. Ellas operaban a gran escala. Ellas eran inteligentes, se documentaron desde sus computadoras con la información que empezó a surgir en internet, empezaron a ver tutoriales y participar en cursos donde aprendieron y fortalecieron sus habilidades para el day trading. Y por mucho tiempo las señoras Watanabe se enriquecieron. En el año 2013 todavía los salarios y precios de los productos japoneses seguían disminuyendo. Para intentar solucionar esto, el gobierno de Japón lanza un plan económico agresivo llamado Abenomics. El plan económico tenía como objetivo aumentar la inflación a exactamente 2% para intentar frenar la deflación. El Banco Central se puso a imprimir dinero de manera desproporcional. En teoría, un poco de inflación estimularía la economía japonesa para incentivar el gasto y la inversión, lo que causaría una disminución significativa en la deflación. Otro objetivo del plan Abenomics era invertir lo máximo posible en servicios e infraestructura. Japón llevó a cabo construcción de escuelas, hospitales y transporte público con el único objetivo de crear empleos para seguir estimulando la economía. A principios de este plan todo parecía que funcionó con éxito. De hecho, la bolsa de valores empezó a tener un aumento alcista, pero luego de un tiempo todo empezó a decaer. Muchos culparon a las señoras Watanabe por cobrar las ganancias rápidas mientras hacían day trading, lo que teóricamente fue lo que hizo que en cuestión de días causara el desplome en la bolsa de valores japonesa, aunque esta caída por suerte fue muy temporal. Con este movimiento de las señoras Watanabe, muchos se fijaron aún más en sus modus operandi. Miraban de manera milimétrica qué hacían, cuándo ahorraban, cuándo operaban y cuándo se retiraban para así mismo replicar sus movimientos y esperar buenos rendimientos de sus inversiones. Al final del día, el plan económico Abenomics funcionó parcialmente. Lograron depreciar un poco el yen y la bolsa de valores subió un poco, pero la inflación no subió al 2% como querían. De hecho, aumentó desproporcionalmente la deuda pública por las construcciones de hospitales y escuelas que hizo el gobierno en Japón. Mientras que las señoras Watanabe estaban teniendo rendimientos envidiables a pesar de que su país estaba mal financieramente. Las señoras Watanabe son un claro ejemplo de resiliencia, soportaron crisis, aprendieron a adaptarse a las malas situaciones y nos dio el ejemplo perfecto que cualquier inversor minorista puede hacer un cambio, aunque el mundo les diga que no. Hoy mismo estamos en la mejor época tecnológica del mundo, cada día salen nuevas herramientas súper sofisticadas para invertir desde nuestra comodidad de nuestras casas, así tal cual como lo hicieron las señoras Watanabe en su momento. Las señoras Watanabe ya dejaron de estar en el ojo público. Su presencia pública ha disminuido, pero continúan ahí en sus casas invirtiendo en divisas para hacer rendir sus ahorros. Son un ejemplo que cualquier persona con un poco de conocimiento y conexión a internet pueda invertir y hacer que su dinero no se desplome y solo se multiplique. Suscríbete y mira uno de estos dos videos que te aparecen en pantalla, te encantarán. PMH se despide. Yes, sir.